Buen día. Buenos y gélidos días. Frío, ¿no? Costó salir de al lado de la estufita. Pero bueno, gracias a Dios podemos estar en su casa, juntos como iglesia, para alabarle a Él, para adorarle a Él. Y bueno, es un privilegio, es un gozo para mí poder estar con ustedes y compartir la palabra de Dios, ¿sí? Poder compartir el mensaje de la palabra de Dios, lo que Dios tiene para hablarnos a cada uno de nosotros, ¿sí? Y espero que tú hayas venido en esta mañana con un corazón dispuesto, con un corazón sensible, con un corazón con sus oídos atentos a escuchar la voz de Dios. Porque eso es lo que Dios quiere, que tú escuches la voz de Él, permitas que Él te transforme para vivir para su gloria y honra. Es un privilegio para nosotros, como decía, como familia estar. Bueno, saludos de distintos hermanos de la iglesia, allí en Tacuarembó, sabían que veníamos por aquí y mandaron saludos. Bueno, les recuerdan en oración, muchos de ellos, oren por nuestra iglesia, nosotros oramos por ustedes, les recordamos en oración, oren por la iglesia allí en Tacuarembó, oren por nuestra congregación, oren por nuestro ministerio como familia allí, y bueno, y que podamos seguir adelante batallando por la causa de Cristo. En el lugar que nos encontremos, a veces con la distancia, pero somos familia en Cristo y tenemos que batallar por su causa. Y pensando en qué compartir, ¿no? Porque siempre uno te invitan a predicar, y bueno, ¿y qué puedo predicar? Hay tantas cosas para enseñar. Bueno, y uno va leyendo la Biblia y va apartando, ¿no? Estos versículos, este tema, estos versículos, este tema, para después empezar a diagramar el mensaje. Y bueno, y quise ir a un pasaje que hacía tiempo lo tenía allí marcado, ya lo había meditado, ya había preparado, volví de nuevo allí. Y quiero invitarles a abrir sus Biblias en esta mañana, en Hebreos capítulo 10, versículo 35. Hebreos capítulo 10, versículo 35. Y hoy en día cuando prendemos, aquellos que tienen tele, que miran tele, noticieros, o aquellos que nos gusta escuchar radio, ¿sí? Escuchamos noticias y parece que el mundo se viene abajo, ¿no? Hasta nos da ganas de escuchar noticias porque no hay buenas noticias. Siempre escuchamos malas noticias. Que nos suben el combustible, que la inflación, que asesinato por acá, que robo por allá, que guerra por un lado, que conflictos por otro y que un montón de cosas, ¿sí? Y a veces uno dice, no voy a escuchar más porque es solo para amargarse. Pero bueno, este pasaje nos anima a aquellos que somos hijos de Dios. Dice la palabra de Dios en Efesios, capítulo 10, versículo 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Vamos a dirigirnos a Dios en oración para que Dios esté obrando en nuestras vidas por medio de su palabra. Dios y Padre, gracias te doy por tu amor. Gracias te doy por el privilegio de estar reunidos para alabarte a ti y ahora para meditar en tu palabra. Tú estés hablando a nuestros corazones.
tú estés hablando a nuestras vidas conforme a nuestra necesidad, que tú la conoces. Oh Dios, y clamo a ti, si aquí en medio nuestro aún hay alguien sin esperanza, sin Dios en este mundo, oh Dios y Padre, que pueda volverse a ti, que tu palabra pueda tocar su corazón y que tu Espíritu Santo pueda obrar salvación, oh Dios y Padre, en él. Obra, Señor, trata con los corazones en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Pero antes, quiero ir a otro pasaje. Porque en Hechos capítulo 1, versículos 9 al 11, Dios hizo una promesa. ¿Sí? Y nosotros recién leímos, porque ahora un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y como cristianos deberíamos anhelar la venida del Señor. Y creo que todo cristiano anhela la venida del Señor. Hay un himno, coro que cantamos: ven, Señor Jesús, ven pronto, claman todos con ardor. Esto tendría que ser un deseo de cada cristiano. Pero la pregunta es, ¿Cristo va a venir? Miren lo que nos dice Hechos capítulo 1, versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Es interesante este episodio de la historia cristiana. No sé si acá lo he dicho, pero capaz que alguno de ustedes me ha escuchado predicar. Y yo lo he comentado mucho, cuando yo leo la Biblia, a mí me gusta hacerme la película. ¿Vieron cómo se dice? No te hagas la película. Yo cuando leo la Biblia, me hago una película en mi mente. ¿Sí? Y yo quiero que vos pienses en esto. Estaban sus discípulos con Jesús y de repente dice que fue llevado, ¿no? Yo me imagino que Jesús salió flotando en el aire y fue llevado, y que ellos lo vieron hasta que fue oculto. No lo pudieron ver más. Pero después que no lo pudieron ver más, ¿ellos qué hicieron? Seguían mirando. Y la pregunta es, ¿qué estaban esperando? Porque capaz que ellos esperaban que Jesús subiera y bajara en ese mismo momento, ¿no? Pero ellos se quedaron mirando como, si no vienen estos dos hombres con vestiduras blancas, le dicen: hey, ¿qué están mirando? Capaz que ellos se quedaban un buen rato contemplando al cielo, ¿entienden? Y acá reciben una promesa. A este Jesús que ustedes han visto, de la misma forma que se fue, Él va a volver. Él va a volver. Y ellos, y pensando en esto, apareció una palabra en mi mente. Nosotros debemos estar preparados. No parados como ellos mirando al cielo. Porque a veces como cristianos estamos parados, quietos. Pero como cristianos tenemos que estar preparados para la venida de Cristo. Porque Cristo prometió y va a cumplir. Pero capaz que tú dices: pero yo no soy cristiano. Y si no eres cristiano, también tienes que prepararte. Porque Cristo va a venir por su iglesia. ¿Y tú serás llevado o te quedarás? ¿Estás preparándote para el encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores? Pero
Pero a veces, como cristianos, estamos parados, mirando. Y claro, no miramos al cielo. De repente estamos mirando a nuestro alrededor y ahí estamos, pasamos la vida. Somos cristianos y pasamos la vida mirando, parados. Y vieron que hay gente que le gusta hacer eso, ¿no? Está parada, mano en el bolsillo, y camina por un lado, y mira, y camina para el otro, mira. ¿Y qué hace? Nada, mira. Todo el mundo trabajando, y allá lo vemos aquel fulano, mano en el bolsillo, caminando para acá, caminando para allá. A su alrededor, gente sufriendo, gente pasando necesidad, muerte, desventura, tristeza, y cristianos, mano en el bolsillo. A ver, permiso, y pasan por arriba de uno que necesita. Permiso, y así van por el mundo, parados, mirando. Pero tú y yo tenemos que estar preparados, porque Cristo viene. Y en este pasaje que leímos allí en Hebreos, nos dice cómo estar preparados. Y quiero, ¿están en Hechos? Vamos de nuevo a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Y diríamos, terminé con la introducción, ahora vamos al pasaje a estudiarlo. ¿Sí? Hebreos capítulo 10. Y acá en Hebreos capítulo 10 nos muestra cómo estar preparados para la venida del Señor. Lo primero que nos dice, versículo 35, no perdáis vuestra confianza. No perdáis vuestra confianza. Allí en Tacuarembó hay algunos hermanos que tienen que ser operados. Y están esperando, porque quedaron en una lista de espera, y están esperando que los llamen para la operación. Algunos ya van más de un año que están esperando para que lo operen. Y algunos no pueden trabajar por el problema que tienen. Y siguen esperando para que los operen. Han perdido la confianza. Algunos de ellos dicen, ni me van a llamar. Y claro, pasa el tiempo y nos dijeron que nos iban a llamar y nada. Ahora estamos en época de elecciones, ¿no? Muchos están esperando en quién, en los distintos políticos. Es una realidad. Nosotros también, miren que los cristianos nos quedamos por afuera. Esperamos que al candidato que más o menos nos gusta gane y le vaya bien y que hayan cambios buenos para el país. Y cuando hay cambios buenos para el país, ¿a quién nos afecta? A nosotros. Eso es lo que esperamos. Pero acá dice, no perdáis vuestra confianza. ¿En quién estás depositando tu confianza? La palabra de Dios dice que Dios no es hombre para que mienta. Él prometió que va a venir y vendrá. La palabra de Dios nos dice que hay algunos que tienen la venida del Señor como tardanza. Hace más de 2000 años que vienen diciendo, Cristo viene, ¿o no? Yo me convertí hace 17 años y sigo escuchando, Cristo viene. Y sigo escuchando, Cristo viene. Y capaz que hay algunos que tienen más años de cristianismo que yo, ¿no? En la vida cristiana y convertidos. Y no escucharon esa frase ya, Cristo viene. Y la pregunta es, ¿Cristo viene? Sí, Cristo viene. La venida del Señor se acerca. Cristo viene. Pero ¿qué pasa? Como se demora,
Yo en vez de estar preparado, estoy parado. Total, va a llegar más tarde. Se va a demorar. Y es como aquel siervo insensato que como su amo demoraba, empezó a hacer cualquier cosa y a maltratar y a pegar y a hacer. Y de repente, ¿quién llegó? Su amo. No pierdas la confianza, porque Dios no miente. Él prometió, Juan capítulo 14, versículo 1. Juan capítulo 14, versículo 1. Jesús les dijo a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta promesa fue dicha a los discípulos, pero también es para nosotros. Yo no tengo casa acá en la tierra. Yo no tengo mi casa propia, no tengo un terrenito. Pero vieron que es algo que todos nosotros queremos, ¿no? Como seres humanos, intentamos tener nuestro terreno, nuestra casita. Está bien, está perfecto, está bien. Pero yo tengo una seguridad, yo ya tengo mi casa en los cielos. Acá no tengo. Como se dice, no tengo ni dónde caerme muerto. Pero yo sé que después de la muerte tengo mi casa allá en los cielos. Porque Dios lo prometió. ¿Tú tienes esta seguridad? ¿Tú tienes esta confianza? ¿Sabes? Puedes confiar en Dios. Puedes confiar en la palabra de Jesús. Puedes confiar en lo que dijeron aquellos hombres con vestiduras blancas. Puedes confiar. Cristo viene y está preparando un lugar para ti. La pregunta es, ¿tú estás preparado para cuando Él venga? ¿Has depositado tu confianza en la obra de Cristo Jesús allí en la cruz? Pero no solo para salvación, sino que depositas tu confianza cada día en Él, sabiendo que Él cumple sus promesas. Y no solo esta, sino que todas las promesas que Él ha hecho, Él las cumple. Él ha prometido nunca dejarnos solos. Y no es cierto que a veces pasa por nuestra mente: ay, estoy solo. Nadie se preocupa por mí. Nadie piensa en mí. He escuchado a veces cristianos: ay, por lo menos alguien piensa en mí. ¿Cómo un cristiano va a decir eso? Si nuestro Dios está con nosotros y Él piensa en nosotros. Pero ¿no es cierto que a veces nos sentimos así? ¿Saben por qué? Porque estamos perdiendo la confianza. No pierdas la confianza, porque Dios es fiel a sus promesas. Él no puede negarse a sí mismo. No pierdas la confianza. Estás pasando por una dificultad. ¿Querés colgar la toalla, tirar la toalla, colgar los botines? ¿Querés largar todo porque ya no podés más? No pierdas la confianza. Él prometió dar la salida. Él prometió ayudarte, fortalecerte. No pierdas la confianza mientras le esperas, porque Él viene. No pierdas la confianza. Es lo primero que nos dice este pasaje. Y el versículo 36 nos dice: porque es necesario que la paciencia. No nos gusta ser pacientes. No somos pacientes. Hace mucho tiempo entendí por qué cuando vamos al hospital nos dicen paciente. ¿No? Porque a veces vamos, estamos en emergencia. ¿Y cuánto tiempo pasamos en emergencia? Ni ganas nos da de... El otro día me sorprendí en 33, gracias a Dios fuimos con Mateo, llegamos, no había... Digo, esto es la emergencia, dije yo. No había nadie en la emergencia.
Llegamos, nos atendieron, dice la Vale, qué prolijo, qué bien organizado tienen todo. Claro, porque yo voy a Tacuarembó a la emergencia que cada tanto me peguen un tirón en nervio ciático y me tienen que pinchar y darme una pichicata ahí para que se me alivie. Yo me llevo la mochila, la computadora, el celular, me siento y la gente pasa y dice, ¿y este acá? Estoy trabajando, leyendo, estudiando, preparando mensajes y de repente dicen, Nicolás Gómez, espere que voy a guardar todo y ya voy. Guardo todo y ahí me meto adentro. Y después tengo a veces 2 horas más que me pasan. Y allá de nuevo, ¿puedo abrir la computadora? No afectan nada, acá no afectan. Y hay que ser paciente. Pero no nos gusta esperar. ¿A quién le gusta esperar? ¿A quién le gusta esperar? ¿No es cierto? Vamos a, no sé, claro, a veces tenemos que esperar porque es el día de cobro, ¿no? Y bueno, hay que formar fila. Frío en el invierno, calor en el verano. Y bueno, pero necesitamos cobrar. Y esperamos. Pero cuando es algo que no es muy urgente, de repente paso por el hábitat y hay una fila, ¿no? Hasta la esquina. Vengo otro día porque todavía no se vence el recibo de la luz. Entonces puedo esperar unos días más. Voy a un almacén, necesito comprar algo, llena el almacén. Allá hay un lugar donde nosotros compramos, lleno. ¿Qué hacemos? Vamos lo más tarde posible, cerca de la hora que cierra. No hay nadie. Está para nosotros el lugar. No, porque está lleno. Y a mí no me gusta esperar. A ustedes les gusta esperar. ¿No es cierto que no? Che, ¿cómo está demorando, no? Che, ¿y no estarán tomando mate los enfermeros adentro de la emergencia? Seguramente están tomando. Es lo primero que pensamos. A ver, es lo que... Capaz que están trabajando, pero no nos gusta esperar. Y bueno, estamos justamente en ese tiempo de espera. La iglesia está esperando. Y mientras esperamos, tenemos que estar preparados. Tenemos que tener paciencia, capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. Entonces, en primer lugar, algo que nos va a ayudar a ser pacientes es desear la venida del Señor. No, pero yo quiero ver a Mateo más grande. Yo quiero ver a Mateo que vaya a la escuela. Y después, no, pero yo quiero que Mateo tenga 10 años y poder jugar un fútbol con él. No, pero yo quiero que Mateo vaya al liceo y que se reciba. Y no somos así. Siempre queremos un poquitito más, ¿no? Bueno, un poquitito más. Y bueno, Andrés y Roberto ahora están esperando que sus hijas crezcan. Y no voy a tocar el tema, Roberto, tranquilo, no voy a tocar el tema. Que se reciban primero, que estudien, que se reciban. ¿Y después qué van a querer? Claro. Que trabaja, que trabaje. A ver, ¿tenemos planes o no? Digan la verdad, ¿sí o no? ¿Queremos un poquitito más de tiempo? Y a veces esos planes que tenemos quitan de nosotros el deseo de que Cristo venga. Anhelamos más las cosas de este mundo, las cosas vanas y pasajeras, y nos olvidamos que tenemos que desear con todo fervor que Cristo venga. Porque esto nos va a ayudar a ser pacientes, esperar, que nuestra paciencia, esta paciencia no se altere. Porque, ¿qué es lo contrario a paciencia? Impaciencia. Y cuando alguien está impaciente, ¿cómo está? Nervioso, turbado, angustiado, preocupado. Un montón de cosas, ¿no? Bueno, no lo vamos a leer, pero te invito a que leas Mateo capítulo 6. Y allí te habla de que no tenés que angustiarte ni preocuparte. Que tu mirada tiene que estar puesta en ¿quién?
en Dios, en su venida. Lo conocen el pasaje, pero te animo a que lo leas. Pero nuestra mirada a veces está puesta en ¿qué? En las cosas vanas de este mundo. Y porque somos impacientes. No somos pacientes. Santiago capítulo 5. Versículo 7. Y aparece, vieron, acá de nuevo aparecer esta palabra paciencia, hablando en cuanto a la venida de nuestro Señor. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Tened paciencia, y dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Yo en cuanto a plantar no tengo, pero ni la más pálida idea. Ni la más pálida idea. Porque en mi familia nunca tuvimos esa cultura de, no sé, una quintita, porque nosotros vivíamos en la casa pastoral donde no había donde hacer una quintita. Donde podían hacer una quintita, de seguro terminaban las plantas todas rotas porque la curtían a pelotazo, porque era el patio donde jugábamos al fútbol y al voleibol. Tener una quinta ahí era como que no daba. Entonces no había dónde tener. Y jamás se ocurrió todas estas cosas que no son nuevas, ¿no? Plantar en botella, plantar en... Mamá y papá compraron una casa con un terreno que tenían donde plantar. Y quisieron incursionar en esto de plantar. Pero para plantar, y bueno, acá tengo a mi suegro, mi suegra, que ¿sí? Hay que esperar. Pero a veces el que no sabe de esto, va, planta y al otro día, ¿qué hace? Va y mira, ¿no? Pero si plantaste ayer, pusiste ayer la semilla, ¿qué tal querés que hoy ya? Y todos los días va y mira, ¿no? Che, ¿cómo demora esto, no? Claro, ¿saben por qué? Porque estamos acostumbrados a que vamos a la verdulería y acá ya está pronto. Y pensamos que plantamos y mañana ya vamos a poder agarrar un tomate para comer en la ensalada. Y no, hay que esperar con paciencia. Y con paciencia esperar, y acá dice la lluvia temprana y la tardía, y hay cuando no llueve el día que tiene que llover. Y cuando llueve mucho, y también le hace mal. Entonces, ¿y qué será lo que salió? ¿Y será que hay algo? Porque claro, hay cosas que se ven, pero hay otros frutos que están bajo tierra y que yo no sé lo que hay ahí abajo. Pero de repente voy y en la quinta descubro un montón de boñato que no jamás pensé que iba a salir, ¿no? Y comemos boñato porque en la quinta de mi suegro salió un montón de boñato. Que se sorprendió. Pero ¿cómo tuvo que esperar? Con paciencia. Es un lindo ejemplo. Y es el ejemplo que la palabra nos da de la paciencia que tenemos que tener tú y yo, aguardando ¿qué? La venida del Señor. Esperar. Porque Él prometió. Y por eso necesitamos la confianza que nos va a ayudar a tener paciencia. Cuando nos impacientamos es ¿por qué?
Porque estamos perdiendo la confianza. Estamos perdiendo la confianza en las promesas de nuestro Señor y Salvador. Pero la confianza nos ayuda a tener paciencia en medio de la espera. Pablo escribía a Timoteo en 2 Timoteo 1:12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿De qué día estaba hablando Pablo? Aquel día cuando Él venga, Él está guardando mi depósito en los cielos. Yo sé en quién he creído. Tengo la confianza. Y bueno, y voy a padecer y voy a pasar por dificultades. Pero tengo que ser paciente. Tengo que tener confianza en medio de las dificultades. En tercer lugar, y este es el último punto, podríamos seguir mirando muchas cosas más, pero este es el último punto que vamos a mirar en esta mañana. Versículo 36, porque es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. En tercer lugar, tenemos que hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo estás viviendo? El salmista, en el Salmo 48, versículo muy conocido que lo tendríamos que aplicar continuamente a nuestras vidas, dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Es una verdad esto en tu vida? Mientras yo estudiaba, este versículo siempre es como la Biblia, ¿no? Como la Biblia, como una espada, ¿no? Entró y revolvió todo acá adentro. ¿Y saben qué tuve que hacer? A donde nos tiene que llevar la palabra de Dios siempre. Postrarnos delante de Dios y pedir perdón. Porque yo sé, en mi vida, no puedo hablar de vos, que a veces esto no es una verdad. Que hacer la voluntad de Dios no es lo que me agrada. Porque muchas veces todos nosotros queremos hacer lo que yo quiero. Yo quiero hacer lo que yo quiero. Y a veces hago la voluntad de Dios medio de mala gana. ¿O no? Y aquellos que somos padres sabemos lo que significa eso, ¿no? Mateo, no toques eso. Y Mateo está así, no. No toques. Y se va de cara larga sin tocar. ¿Lo hizo queriendo? No. ¿Lo hizo de mala gana? ¿Obedeció? Sí. Pero de mala gana. Y a veces nosotros como cristianos decimos, no, porque yo vivo una vida de obediencia. ¿Cómo la vivís? ¿De buena voluntad? ¿O a regañadientes? Aquellos que son padres y tienen hijos más grandes, ya sus hijos seguramente, está bien, padre. Papá siempre, ¿por qué no manda a Abigail? ¿Por qué no manda a Salomé? Siempre a mí. ¿Por qué no manda a Sara? Y así, ¿no? ¿O no? Ustedes que son padres, sus hijos no han hecho eso, y ustedes que son hijos adolescentes, no han hecho eso, seguramente que sí. ¿Por qué tengo que sacar la basura yo? ¿Por qué tengo que esto? Y así en la vida cristiana nosotros a veces somos igual. Y la pregunta, vos que sos padre, ¿cómo te sentís cuando tu hijo hace eso? ¿Te gusta? ¿No es cierto que no? Y ahora vos ponete, hay algo que se llama empatía. Empatía es ponerse en el lugar del otro, ¿no? Bueno, tener empatía con Dios. Es difícil, pero a veces está bueno.
¿Cómo pensás que se siente Dios cuando sus hijos le obedecen de mala gana? ¿Cómo se siente Dios? ¿Contento? ¿Feliz? Ay, mirá qué bueno, mi hijo me obedeció. ¿Piensan que se siente así Dios? No. Porque Dios nos creó a su imagen y semejanza para que nosotros aprendiéramos. Y bueno, el pecado dañó. Pero hay cosas que todavía nos podemos tener empatía con Dios. Y en este caso es una. El hacer la voluntad de Dios tiene que ser agradable para nosotros. No tiene que ser algo, ay, que, otra vez, otra vez. No, no tiene, otra. El domingo, que es el día que tengo para dormir un rato más, me tengo que levantar porque hay reunión todos los domingos lo mismo. Otra. Pero Dios lo que quiere es que tú estés aquí, que vengas, que alabes, que tengas comunión con tus hermanos, que escuches la palabra de Dios. Debes hacerlo de buena gana. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Te agradas obedeciendo a Dios? Pero para poder hacer la voluntad de Dios, tengo que conocerla. ¿Sí? Dios quiere esto en mi vida, Dios quiere aquello en mi vida. Tengo que conocerlo. Y tenemos un gran privilegio, ¿sí? Tenemos este libro. Este hermoso libro, no es cualquier libro. Yo el otro día decía que a causa de que tenemos tantas Biblias nosotros, pasa con un libro más. Porque claro, yo tengo Biblia en el celular, en la tablet, en la computadora. Tengo esta Biblia que traje, tengo una Biblia que uso para predicar los domingos, tengo una Biblia que tengo para ir a hacer visitas, tengo otra Biblia que la de estudio en casa y tengo otras Biblias más con comentarios y eso en casa. Y bueno, y seguramente Arturo también, ¿sí? Y aquellos que somos cristianos, seguramente tenemos más de una Biblia en casa. Hay más de una Biblia en casa. Pero ¿saben? Eso a veces provoca que la Biblia se transforme en un libro más. Y la Biblia no es un libro más. Es el mensaje de Dios para ti. Es el mensaje mostrándote qué es lo que Dios quiere. Entonces, pero a veces a nosotros nos gusta ser especiales, ¿no? Entonces, yo estoy buscando la voluntad de Dios y vamos por ahí buscando mensajes subliminales de parte de Dios. Queremos que Dios ponga un cartel LED que diga, hace esto, y con una flecha así, con todo luces alrededor, y con nuestro nombre arriba, ¿no? Nicolás Gómez, esto. Dios no nos habla de esa forma. Tristemente hay muchos que predican un mensaje erróneo que dicen que Dios habla de esa forma. Que va por ahí, que un pajarito te habla, que estás en un lugar y que una voz te habló, o que estás durmiendo y que tuviste un sueño y Dios te habló. Dios ya habló. Amén. Pero la pregunta es, ¿lo estás escuchando? ¿Estás apartando tiempo para leer la Biblia? Acá está lo que Dios quiere para tu vida. Pero ¿cómo yo voy a saber? Dirían los adolescentes. ¿Qué es lo que tengo que estudiar? Lee la Biblia. Yo no sé cómo Dios te va a mostrar. Pero a mí me mostró, ¿saben? Por acá. Me mostró en cuanto a lo que tenía que estudiar. Me mostró en cuanto a aquella muchacha, me dicen que le digo, la piropeo mucho a mi esposa, aquella muchacha linda que está allá en el fondo, me dijo, es esa la que tengo para vos. Pero ¿saben dónde me lo mostró? Acá. Y ustedes dirían, ¿cómo? ¿Qué? ¿Aparece el nombre de Valeria en la Biblia? No. Pero fue acá donde me mostró. Porque acá da las características que Dios quiere de una esposa, de una mujer. Entonces yo fui acá
Y pobre Vale fue observada y fueron tachándose todas las características ahí. Pero Dios te muestra si te tenés que mudar de ciudad, y hace 1 año y 2 meses nosotros nos mudamos de Rivera a Tacuarembó. ¿Y saben dónde nos mostró? Acá. Y vos dirás, ¿cómo? Te dice, no, me lo mostró acá. Leyendo la palabra de Dios en un pasaje, leyendo y digo, acá Dios me está queriendo. Bueno, y allí, cuando le dice a Abraham, deja tu tierra y tu parentela. Claro, porque Roberto me pelea a mí y dice que yo no soy riverense. Pero yo soy riverense. Claro, él me dice, no, vos no sos, vos naciste en Montevideo. Sí, nací en Montevideo, pero no tengo ningún recuerdo de Montevideo. Yo soy riverense. Es mi tierra, mi iglesia. Y hasta el día de hoy, es mi iglesia, la iglesia Templo del Calvario de Rivera. Estoy en Tacuarembó, pero mi iglesia es Templo Calvario Rivera. Soy el pastor de la iglesia evangélica Calvario. Pero amo a mi iglesia, amo a mi ciudad. Está mi familia. Y era difícil. ¿Y será que voy? ¿Y será que es la voluntad de Dios? Pero yo no estoy capacitado. Y la Vale me decía, bueno, sos vos el que tiene que... Yo decía, dame una piernita ahí, compadre. Porque claro, si le pregunto a ella, ¿qué iba a querer hacer ella? Y sí. Y Andrés se ríe. Su tierra, su parentela, su iglesia. ¿Entienden? ¿Fue acá? ¿Acá? Acá está la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero tenemos que, ¿qué hacer? Leerla. Y Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3, versículo 16. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Es interesante este pasaje, porque si lo entendemos mal, entendemos que tenemos que atesorar la palabra de Dios para hablarle a otros, exhortar y enseñar a otros. ¿Sí? Nosotros leemos así por arriba, dice, la palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Es como que yo tengo que estudiar la palabra de Dios para decirle a Andrés cómo tiene que andar. ¿Sí? Para decirle a Rebeca cómo tiene que andar y exhortarla a ella y enseñarle a ella y enseñarle. Pero primero, antes de que yo pueda... ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, ¿para qué? Para enseñarnos a nosotros mismos y exhortarnos a nosotros mismos cuál es su voluntad agradable y perfecta para nuestras vidas. Tienes que llenarte de la palabra de Dios para poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Porque si no vienen preguntas, che, y en esta situación, ¿cómo hago? Y claro, si vos no te llenás de la palabra de Dios, Dios no te va a poner un cartel. Entonces yo tengo que llenarme de la palabra de Dios, que la palabra de Dios abunde en mi mente, porque ahí cuando yo estoy pasando por una dificultad, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Toma esa palabra que fue guardada, la trae a mi mente, me muestra cómo tengo que actuar, pero a veces nuestra mente está llena de porquería. Entonces cuando llega un momento de tomar decisión, ¿cuál es mi guía? La novela, la película. Esas son mis guías. Aquel libro que leí, aquello que me comentaron en el trabajo.
para que tú puedas hacer la voluntad de Dios. La palabra de Cristo tiene que morar en abundancia en ti. Y capaz que tú dices, sí, yo leo la Biblia. No estamos hablando de leer la Biblia. Estamos hablando de guardar la palabra de Dios. Y claro, Salmo 119, versículo 11, ¿para quién lo tomamos? Para los jóvenes. Pero ayer llegamos a la conclusión que todos nosotros nos sentimos jóvenes. Todos nos sentimos jóvenes. ¿Sí? Absolutamente todos nos sentimos jóvenes. Es una realidad. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. ¿Estás guardando la palabra de Dios en tu corazón? ¿Estás guardando la palabra de Dios en tu mente? ¿Es ella tu alimento diario? ¿Estás llenándote en abundancia de ella para conocer la voluntad de Dios en cada área de tu vida? Te animo a que mientras aguardamos la venida de nuestro Dios, no estés parado, estés preparado, poniendo tu confianza en el que prometió que un día va a regresar por nosotros para que estemos por la eternidad con Él. Teniendo paciencia en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, en medio de los problemas, con paciencia y en medio de las dificultades, haciendo la voluntad de Dios, para que cuando Él venga, no te encuentre parado. O no te encuentres durmiendo. Dice Hebreos, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. No te encuentres durmiendo entre huesos podridos. Porque es eso lo que está diciendo. Entre huesos podridos, carne podrida. No te encuentres, sino que te encuentres preparado para su venida. Que Dios esté tratando con nuestros corazones. Que Dios esté tratando con nuestras vidas. Y que cuando Cristo venga, tú estés preparado. Si eres un cristiano, aplicando estas cosas a tu vida. Si aún estás perdido en tus delitos y pecados, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Prepárate para el encuentro con Dios. Y después vas a poder aplicar estas cosas. Pero primero debes pasar de muerte a vida para poder vivir con confianza, tener paciencia y hacer la voluntad de Dios. Dios les bendiga. Vamos a dirigirnos a Dios en oración. Dios y Padre, gracias te doy por tu amor, misericordia, bondad, gracias por tu palabra. Y ayúdanos, necesitamos de tu ayuda. Solos no podemos, Señor. Somos débiles. Ayúdanos a confiar plenamente en ti y a ser pacientes y a vivir conforme a tu voluntad. Obra en nuestros corazones. Y nuevamente, obra en algún alma que no ha pasado muerte a vida, que pueda prepararse para el encuentro con el Creador, con el Rey de Reyes y Señor de Señores, pasando de muerte a vida por medio de la fe en la obra de Cristo Jesús allí en la cruz. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga.